Saludos, apasionados de Star Wars. En este episodio, nos adentramos en una nueva y emocionante aventura galáctica con el audiolibro, Los Lores del Sith. Prepárense para sumergirse en las profundidades del lado oscuro de la fuerza mientras exploramos las historias de los Sith más legendarios. Escucharán de traiciones, conspiraciones y poderes inimaginables que darán forma al destino de la galaxia. Sin más preámbulos, enciendan sus comunicadores y prepárense para la narración que los llevará a los rincones más oscuros de la galaxia. Primera parte del capítulo. Capítulo 14. Belcor estaba sentado en el asiento del copiloto de una nave de reconocimiento, pequeña y maniobrable. Estaban peinando la superficie de Railot, cerca del Ecuador, en la zona de búsqueda establecida a partir de la trayectoria de descenso de Morse que le había proporcionado Cham. Es difícil hacer una búsqueda sin tener más comunicaciones que lo que tienes en la línea de visión, se quejó Opim, el piloto que le acompañaba. Lo es, convino Belcor. Belcor había reunido a un grupo de oficiales que le debían favores, gente que llevaba el uniforme imperial pero sin verdadera lealtad hacia el imperio, gente que haría lo que les pidiera sin preguntas. Evidentemente, les había dado un pretexto, los rebeldes que habían derribado el peligro iban disfrazados de soldados imperiales y aparentemente contaban con la ayuda de la Moff Dalian Morse. Belcor conocía aproximadamente la ubicación de la nave de la Moff, que las tropas imperiales leales casi habían abatido. Belcor dijo a sus hombres que eran parte de un grupo selecto y que desconocía la magnitud de la conspiración. Si alguien sospechaba que Belcor se estaba inventando una historia, al menos no lo había dicho. A Belcor le debían sus cargos y todo su poder, a Morse no le debían nada. Vuelvan a recorrer la cuadrícula de búsqueda, ordenó a los 4 cazas ala V que volaban junto a su nave de reconocimiento. Establezcan una formación escalonada e informen constantemente. Necesito saber qué es lo que ven. Los pilotos confirmaron que habían recibido la orden y empezaron la búsqueda. Escalonaron su formación para que cada caza siempre estuviera en contacto visual con otro, y ese con el siguiente, y así sucesivamente hasta la nave de Belcor. Mantener la formación requería una atención constante y limitaba su capacidad de búsqueda. ¿Sabemos algo de los 3 cazas ala V del sur? Le preguntó a Opim. Nada, señor. Belcor miró a través de la burbuja de cristal de la carlinga. Buena parte del cristal estaba cubierto por la pantalla integrada, que mostraba los elaborados sensores de la nave. La burbuja en sí amplificaba la luz, y desde dentro se podía observar el terreno como si hubiera más luz de la que había. Debajo de la nave se extendían las junglas frondosas de Railot, que al sur limitaban con un desierto salpicado de montículos rocosos. Belcor apretó la mandíbula, frustrado. Retiro lo que he dicho, señor, dijo Opim, levantando un dedo y apretando el auricular. Uno de los cazas ala V informa que ha visto humo. ¿Dónde? Opim puso un dedo en la pantalla para mostrar la ubicación. Cerca de la base de comunicaciones del Ecuador. El humo probablemente lo había causado el ataque a la base de comunicaciones que el propio Belcor había permitido. Pero Belcor no tenía alternativa. Quizá Morse se había estrellado cerca de la base de comunicaciones, quizá el humo provenía de su nave. Vamos, le dijo a Opim. Envíe los cazas ala V a las coordenadas. Tienen que continuar su búsqueda en la cuadrícula. Nos reencontraremos en la base de comunicaciones. Opim asintió con la cabeza y aceleró. La ligera nave de reconocimiento salió disparada, surcando los vientos cortantes. ¿Sabemos algo del ala V que está cerca del humo? Preguntó Belcor. Opim negó con la cabeza. No hay señal, señor. Se ha roto la cadena de comunicación cuando ha ordenado que nos encontráramos en la base. Belcor blasfemó. Ya no sabría nada más hasta que estuviera tan cerca que lo pudiera ver por sí mismo. Dentro de unos minutos comprobaría que la lanzadera de Morse se había estrellado cerca de la base y que la Moff había muerto durante el accidente. Sin embargo, toda esta fantasía se rompió en un choque frontal contra la realidad cuando, a lo lejos, divisaron las luces de la base. Nos informa el ala V, dijo Opim. El humo proviene de la base de comunicaciones del Ecuador. Pero,
¿Pero qué? Han atacado la base. Esto explica el bloqueo de las comunicaciones. Creo que debe ponerse en contacto con el comandante de la base. ¿Qué? ¿Por qué? Señor, el piloto del ala V informa que la Moth Morse ha estado aquí. Belcor no estaba seguro de haberle oído bien. ¿Cómo ha dicho? Opim hablaba con expresión de escepticismo. Según uno de nuestros hombres, la Moth ha estado aquí. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Sigue aquí? No lo sé, pero imagino que ahora mismo no estará aquí. Belcor empezó a barajar múltiples posibilidades. La Moth había sobrevivido a la caída de la lanzadera y había acabado en la base de comunicaciones. ¿Antes o después del ataque? Murmuró. ¿Qué dice, señor? Belcor volvía a sentir el sudor debajo de la camisa. Nada, nada, Opim estaba hablando solo. Póngame con el mayor Borcas. A través de la burbuja de la nave de reconocimiento, Belcor se quedó mirando las ruinas humeantes de la base de comunicaciones. El equipo de Cham había hecho un buen trabajo con las antenas, que habían quedado reducidas a varias montañas de escombros. Docenas de droides, técnicos y naves de reparación trabajaban a la luz de focos portátiles alrededor de una de las antenas caídas, intentando repararla. Belcor se dio cuenta de que no estaba pensando con claridad. No estaba preparado para la posibilidad de que Morse hubiera sobrevivido a la caída. Y, lo que era todavía peor, estaba con un oficial como Steen Borges. A estas alturas, seguro que Morse ya había deducido la implicación de Belcor en todos los sucesos de ese día. Después de su caída, no había intentado ponerse en contacto con él. Esto ya decía mucho. Seguro que había compartido sus sospechas con Borcas y en estos momentos estaría volviendo al centro de operaciones. Era posible que Belcor llegara y encontrara un equipo de seguridad esperándole. De repente se sintió débil, como si fuera un cuerpo líquido que pudiera escurrirse por el suelo. Cuando la comunicación estaba a punto, Opim asintió con la cabeza. Belcor se aclaró la garganta y reunió fuerzas. Aquí el coronel Balcodre. ¿Habló con el mayor Borcas? ¿Coronel Dry? La voz no era la de Borcas. El mayor Borcas no está aquí. Soy el capitán Narrin. El mayor se ha ido con la Moth Morse hace más de una hora. Belcor miró a Opim y silenció el comunicador durante un momento. ¿Alguien les ha dicho algo sobre la traición de la Moth? No, señor, respondió Opim. Dijo que no lo comentáramos fuera de nuestro círculo. Muy bien, respondió Belcor, y reactivó el comunicador. ¿A dónde se han ido, Narrin? Morse, Borcas y un pelotón de soldados de asalto se han llevado 2 naves. Misión de rescate. Tengo entendido que son personalidades importantes que han logrado escapar del peligro. ¿Ha venido aquí para ayudar, señor? Deben de ser personas muy importantes cuando todos los altos cargos vienen al Ecuador a ayudarles. No tienes ni idea, pensó Belcor, pero no lo dijo. Estaba intentando procesar lo que había oído. La Moth seguía tratando de encontrar a Vader y al emperador. Esto significaba que sabía, o al menos creía, que habían sobrevivido a la explosión del peligro y a los ataques sucesivos. Tenía sentido. La Moth lograría conservar el cargo, o al menos la vida, si formaba parte del equipo heroico que encontraba a Vader y al emperador. Pero no había hecho nada para ponerse en contacto con Belcor. ¿La Moth ha llegado antes o después del ataque de la base? Después, señor. Eso lo explicaría todo. ¿Ha enviado a alguien a comunicar al centro de operaciones que está viva? ¿O que iba en busca de las personalidades? Permítame que lo consulte, señor, respondió Narrin. Tras un largo silencio, volvió la voz del capitán. No, señor, no lo ha hecho. Se ha ido a toda prisa con el mayor. Sin duda, dijo Belcor, convencido ya de que la Moth había deducido su traición. Señor, no tengo las coordenadas que están buscando la Moth y el mayor. Y debido a la limitación de las comunicaciones, no tenemos forma de decirles que usted está en camino. No se preocupe, capitán. Tengo las coordenadas.
Señor, si me permite la pregunta, ¿qué demonios está pasando ahí fuera? No tengo tiempo para informarle sobre todo, Narrin, pero el imperio ha sufrido un atentado terrorista. Es todo lo que necesita saber ahora mismo. ¿Cuánto tiempo tardarán en restablecer las comunicaciones normales? Estamos concentrando los esfuerzos en la tercera antena. Unas 9 horas, señor. Quizá un poco menos. 9 horas. Belcor tenía 9 horas para encontrar a la MOF y preparar su desaparición. ¿Qué más podemos hacer por usted, señor? Preguntó Narrin. Si podemos hacer algo contra estos terroristas, nada, respondió Belcor. Ya ha sido de gran ayuda. Nos pondremos en marcha inmediatamente. Buena suerte, señor. En cuanto cortaron la comunicación, Belcor le dijo a Opim, así pues, ya sabemos que Borcas está compinchado con la MOV. No van a rescatar a ninguna personalidad del peligro, dedujo Opim. Exacto, dijo Belcor, siguiéndole la corriente. Probablemente vayan a encontrarse con otros colaboradores o con los terroristas. Los capturaremos, señor, dijo Opim. Sí, lo haremos. La MOV tenía 2 naves y algunos soldados de asalto. Belcor tenía la nave de reconocimiento y media docena de cazas ala V. Si podía atrapar a la MOV en el aire, todo acabaría en cuestión de segundos. Aquí están las coordenadas, dijo Belcor, mostrándole a Opim el lugar donde creía que habían caído Vader y el emperador. Avise a los cazas ala V y pongámonos en marcha. Sí, señor. Vader notaba una sensación hostil procedente de la jungla, en dirección a ellos. Los guardias reales salieron de entre los árboles corriendo a toda velocidad, con sus rifles blaster en la mano. El sargento había perdido el casco y tenía los ojos abiertos como platos, blanquecinos en contraste con sus tatuajes. El suelo vibraba ligeramente y el follaje temblaba al paso acelerado de su perseguidor. El capitán tropezó, pero logró recuperar el equilibrio y seguir corriendo. Les hizo un gesto a Vader y al emperador para que se retiraran. «Corran, excelencias», gritó el capitán, con la voz amortiguada por el casco. «Necesitamos una posición más defensiva». ¿Defensiva contra qué?, preguntó Vader, encendiendo su espada láser. «Lilex, señor». «Más de». Entonces Vader empezó a oír los ruidos que traía el viento, los chasquidos insectoides y el siseo de estos superdepredadores de Railot. A juzgar por el sonido, dedujo que debía de haber al menos una docena de estas criaturas enormes que atravesaban la jungla y se les acercaban a toda velocidad. «Lilex», repitió el emperador. «Interesante». «Excelencias», gritó el capitán mientras se aproximaba a ellos, resoplando. «Llegarán dentro de un momento. Tenemos que irnos». Dees apuntó a los árboles con su rifle blaster. «Es cuestión de segundos, capitán», dijo con la voz tensa. Con la espada de luz encendida, Vader se colocó en posición junto al emperador. Al ver esto, el sargento y el capitán se situaron también junto al emperador, con los rifles preparados. No tuvieron que esperar demasiado tiempo. Los Lilex salieron de la jungla, saltando de árbol en árbol. Eran unas criaturas enormes con 2 tentáculos que se retorcían cerca de las mandíbulas. Al ver a Vader, el emperador y los guardias, las criaturas se lanzaron hacia ellos, siseando. Los guardias dispararon, y el aire se llenó de los rayos rojos de sus rifles. Los disparos impactaban en los Lilex pero rebotaban en sus caparazones y salían rebotados contra los árboles. Vader alzó la mano, levantó uno de los Lilex que iba en cabeza utilizando la fuerza y lo lanzó de lado hacia los árboles. Golpeó un tronco más grueso que un hombre y su caparazón arrugado y con púa se partió en 2. La criatura se quedó en el suelo, junto al árbol, retorciéndose indefensa. Al lado de Vader, su maestro alargó las 2 manos y empezó a lanzar unos rayos de fuerza a 2 de los Lilex que lideraban el grupo. Levantó a las criaturas del suelo y los lanzó hacia atrás. Los Lilex cayeron al suelo, aullando agónicos, y murieron. Cuando el emperador detuvo los rayos, desenfundó su espada de luz.
Palpatine y Vader avanzaron juntos como si fueran una sola persona, protegiéndose entre ellos mientras se defendían de los tentáculos y las mandíbulas de los Lilex, rajando y mutilando patas, tentáculos y cabezas. Al cabo de poco, la jungla volvió a quedar en silencio. Vader y su maestro estaban espalda contra espalda, en medio de aquella carnicería. Los dos apagaron sus armas. El sargento y el capitán se los quedaron mirando, con los rifles blaster colgando de sus manos enguantadas como si fueran objetos inservibles. El emperador levantó la cabeza, parecía que escuchaba algo desde lejos. «Hay más», anunció el emperador. Vader entró en sintonía con la fuerza y también sintió su presencia, acercándose. El emperador añadió, «Hay muchos más. Este terreno no es el ideal para enfrentarse a tantos, maestro», dijo Vader, que sentía la proximidad de la horda de Lilex. De la jungla llegó un sonido apresurado, como si se acercara una ola gigantesca. «Hay cientos de ellos», añadió, escuchando las pinzas afiladas y los siseos insectoides de los Lilex. «Por lo menos». «Correcto», respondió el emperador, con la voz más tranquila que un estanque de agua. «Vamos a encontrar un lugar más adecuado para enfrentarnos a estas criaturas, capitán». El capitán se relajó, aliviado. «Sí, señor». «Síganme», entonces se dirigió a Dees. «Póngase a la retaguardia, sargento». El capitán se adentró en la jungla, rodeando árboles y saltando por encima de troncos caídos. Vader y su maestro seguían el ritmo. Vader se dio cuenta de que a su alrededor, la jungla se había quedado en silencio. Solo se oía su respiración y el rumor lejano de la horda que los perseguía, el crepitar de ramas rotas y el retumbo del andar colectivo de los Lilex. La horda les iba ganando terreno. «Todavía no veo a ninguna de estas criaturas», dijo Dees. «Pero se están acercando», le replicó Vader. Imaginaba que los Lilex podían olerles, tenían un oído muy fino o bien utilizaban algún otro sentido para cazar. Los 4 hombres llegaron a un claro cubierto de hierba baja y arbustos. Cruzaron el claro. Vader pensó que la respiración exhausta de los guardias reales sonaba tan fuerte como su propio respirador. Sentía la presencia inminente de los Lilex. Así concluye otra inmersiva incursión en el vasto universo de Star Wars. Esperamos que hayan disfrutado de los lores del Sith, tanto como nosotros al traerles esta épica historia. Si desean seguir explorando las maravillas y misterios de la galaxia, no olviden suscribirse y activar la campana para recibir notificaciones de nuestras próximas narraciones y audiolibros. Agradecemos su apoyo y les recordamos que la fuerza siempre estará con aquellos que buscan conocer más sobre esta fascinante saga. Hasta la próxima aventura en Galaxia Sonora.